Muy buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Espero que todos se encuentren muy bien en esta preciosa tarde. Vamos a dar inicio a nuestro octavo estudio de nuestra serie Cuida tu boca. Sí, ya vamos en el octavo estudio de 21. Y como ya hemos mencionado en los estudios anteriores, esto ha sido de gran bendición para todos aquellos que escuchan estos estudios y sobre todo para mi propia vida. Para mí en lo personal, esto ha sido de bendición grande. Ya que no tan solo escuchamos el mensaje, sino que también lo ponemos en práctica. Así también esperando que ustedes lo estén poniendo en práctica. Vamos a dar inicio, como ya lo habíamos comentado, a este octavo estudio. Como ya es costumbre, lo vamos a hacer con una oración, pidiendo al Señor dirección, pidiendo al Señor que Él tome el control desde el inicio del estudio hasta el final y que sea su bendita palabra la que se abra en esta tarde. Que sea Él guiando nuestras palabras en todo momento y que sea dándonos Él la sabiduría que debemos tener o que sea Él dando esa sabiduría a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde ponemos en tus manos este estudio, esperando que sea usted quien lo dé, esperando que sea usted quien hable a nuestras vidas, esperando que sea usted quien transforme nuestros corazones. Sí, Señor Jesús, aquí estamos dispuestos a aprender de su bendita palabra. Señor Jesús, le pido que usted ponga un carbón encendido en mis labios, Señor, para que la palabra que se hable en este estudio sea su bendita palabra, Señor. Que no hable José Luis Castro, Señor, que hable usted, Señor, y que revele a los corazones de todos los oyentes su bendita palabra y la enseñanza al día de hoy. Señor, gracias por la disponibilidad de cada persona. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando este estudio o que ha estado escuchando en sus estudios. Yo pongo en sus manos a todos ellos, bendito Padre, y le pido bendición grandemente para sus vidas. Gracias por los estudios anteriores. Gracias, Señor, porque usted nos da la vida y estamos vivos hasta el día de hoy. Amén. El estudio de hoy, hermano, lo vamos a tomar del libro de Números. Sí, es el libro de Números y es en el capítulo 12, desde el versículo 1. Es prácticamente todo el capítulo. La bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el título de este capítulo se llama María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: Salir ahora vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa.
Y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora con él como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Jehová, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Serot y acamparon en el desierto de Pará. Hasta aquí la palabra de Dios para ir desglosando la enseñanza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado, porque él había tomado mujer cosita. Aquí la situación que hay es de que María y Aarón murmuran contra Moisés. Y vamos a ver aquí qué es murmurar o qué es murmuración. Buscamos en el diccionario la palabra murmuración y esto fue lo que encontramos. Dice aquí en el diccionario que la murmuración es un comentario que se hace de una persona cuando no está presente, tratando que ésta no se entere con la finalidad de hacerle daño o molestarla. Nuevamente lo voy a leer para todos ustedes. Dice aquí que la murmuración es el comentario que se hace de una persona cuando no está presente, tratando que ésta no se entere, con la finalidad de hacerle daño o molestarla. Esa es la murmuración. Y este es el pecado que cometieron María y Aarón. Ellos hablaron mal contra Moisés, contra el siervo de Dios, contra el líder, contra la persona que había puesto Dios pues se puede decir que por gobernante en el pueblo de Israel, por maestro, por pastor. Ellos hablaron mal de él. Ahora sí que cometieron este pecado de hablar mal contra Moisés. Murmuraron contra Moisés. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Jehová estaba muy enojado contra Aarón y contra María por este pecado que ellos habían cometido, de ponerse a hablar mal, de murmurar contra su siervo Moisés. Estaba muy, muy molesto. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Este fue el resultado, este fue el castigo, se podría decirlo así, que obtuvo María. Quedó leprosa como la nieve por ese pecado que cometieron. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado.
No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Nuevamente se lo leo esta parte desde el 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dice, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Entonces que sea echada del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. 7 días iba a estar leprosa María por ese pecado que cometió juntamente con Aarón. 7 días iba a estar leprosa. 7 días iba a estar leprosa. 7 días iba a estar sufriendo lo que sufría un leproso. 7 días iba a estar apestando. 7 días iba a estar viendo que su carne se podría. 7 días iba a estar así. 7 días iba a estar sola. Sola, completamente sola, aislada, fuera del campamento. No podía entrar al campamento. 7 días. Imaginemos nosotros nuestra colonia. Imagínate tú tu colonia, donde vivas, tu pueblo, tu colonia. Imagínate ahora. Y imagina que nada más es esa colonia, que no hay otras más. O sea que nada más está tu colonia y alrededor no hay nada, no existe nada, está baldío, no existe nada, puro desierto, no hay nada. Y que tú por alguna falta que hayas cometido seas expulsada de tu colonia y echada afuera de la colonia donde no hay nada, donde no hay nadie, donde no pasa nadie, sola, a expensas de todo, vas a estar fuera del campamento sola. Y aparte leprosa. Ese es el castigo que obtuvo María. Iba a ser fuera, iba a estar echada fuera del campamento, leprosa, sola, y ahí sin que nadie quien la viera. Todavía cuando uno se enferma, está uno en casita y lo están a uno papachando, pero esta vez sola, fuera y leprosa. Un tremendo castigo, un tremendo castigo. Dios estaba muy enojado. Dios estaba muy enojado. Dice, fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Pará. Después de los 7 días María fue sanada y regresó al campamento, pero tuvieron que pasar 7 días. Tuvieron que pasar 7 días María leprosa con todos pues los achaques de la lepra, sola y fuera del campamento, por ese pecado que cometieron. ¿Y cuál fue el pecado? Hablar mal del líder, hablar mal de la ley, hablar mal del gobernante, hablar mal de la autoridad. ¿No se le hace familiar esto? ¿No se le hace familiar esto? A nosotros se nos hace bien fácil hablar mal de una autoridad.
Se nos hace bien fácil. Se nos hace bien fácil criticar a una autoridad, se nos hace bien fácil hablar pestes de la autoridad, se nos hace bien fácil murmurar a las espaldas de las autoridades. Y usted me podría decir, ¿cuándo hacemos esto? Por ejemplo, nuestro presidente actual. Si nosotros hablamos mal de ese presidente, si nosotros hablamos mal de ese presidente, si nosotros criticamos, si decimos una mala palabra o una ofensa para nuestro presidente, la palabra de Dios dice que todas las autoridades son puestas por Dios, que todos los presidentes, todos los reyes son puestos por Él. Y cuando nosotros criticamos a un gobernante, a un presidente, nos estamos metiendo en problemas. Nos estamos metiendo en problemas serios con Dios. Porque estamos cuestionando lo que Dios puso. Así de fácil. No, que el presidente no hace, que mejor se vaya, que es un inepto, que no sirve para nada, que es un ratero, que es un asesino. Cuidado. Cuidado cuando tú hablas contra una autoridad. Cuidado cuando tú hablas por alguien que fue puesto por Dios. Cuando nos ponemos a hablar de nuestro presidente, ya sea de República Mexicana, ya sea del municipio, ya sea de tu colonia, ya sea de tu manzana. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de esa persona, aguas, aguas, aguas. Es una autoridad. Y te estás metiendo en un problema. Cuando hablas mal de tu maestro, cuando hablas mal de tu pastor, cuando hablas mal de tu papá, cuando hablas mal de tu mamá, cuidado. Cuidado porque son autoridades que fueron puestas por Dios. Y te estás metiendo en un problema grave. No murmurar. No cometas el pecado de la murmuración, como lo cometió aquí María. María cometió el pecado de la murmuración. Se puso a hablar mal de un gobernante, se puso a hablar mal de un líder, se puso a hablar mal de un pastor, se puso a hablar mal de un siervo de Dios, se puso a hablar mal de la autoridad. Y aquí dice la palabra de Dios que ella por 7 días estuvo leprosa y fuera del campamento. Cuidado cuando tú te pongas a hablar mal de una autoridad. Cuidado cuando tú te pongas a hablar mal de tu patrón. Cuidado. Cuidado cuando tú te pongas a hablar mal de la persona que tiene un cargo más alto que tú. Cuidado. Cuidado cuando tú te pongas a hablar mal del encargado donde estás trabajando, que te tiene a cargo a ti. Es bien fácil y es donde más se nos da en el trabajo. Hablar mal del encargado, que no sirve, que no hace bien las cosas, que mejor debían de poner a otro. Inclusive hasta piensas que mejor debía estar tú como encargado y no él. Piensas que otra persona podría desempeñar mejor el cargo que él. Y hablas mal a sus espaldas. Hablas mal a sus espaldas. Ten cuidado de estar hablando mal de aquel que tiene un cargo más alto que el tuyo. Porque estás hablando de una autoridad puesta por Dios. Cuidado cuando tú hables mal del presidente de la República. Cuidado cuando tú hables mal del presidente municipal. Cuidado cuando tú hables mal
del presidente de la colonia, cuidado cuando tú hables mal del presidente de la manzana, cuidado cuando tú hables mal de tu papá o de tu mamá. Porque son autoridades puestas por Dios y eso tiene un más grande pecado. De por sí ya es pecado hablar mal de alguien, ya es pecado hablar mal de cualquier persona, sea la más humilde o tenga un cargo menos que tú, ya es pecado. Ahora, más pecado es hablar mal de una autoridad. Si la autoridad es buena o es mala, o está desempeñando su cargo bien o lo desempeña mal, esa persona va a dar cuentas. Esa persona va a dar sus propias cuentas. Pero tú no tienes que abrir la boca a hablar mal de esa persona, porque te estás metiendo en un grande problema con Dios. Y ese es el pecado que cometió, precisamente María, hablar mal de la autoridad, hablar mal de los superiores. Es un pecado grave. Es un pecado grave. Vamos aquí a buscar otro ejemplo. Otro ejemplo de la murmuración. Vamos a buscar Éxodo 15:24. El libro Éxodo 15:24. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia y es 15:24. Vamos a buscar otro caso. 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elit, donde había 12 fuentes de agua, y 60 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elit y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés: Jehová os dará la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Bendito sea la palabra de Dios.
Bendito sea la palabra de Dios. Cuando tú murmuras de una autoridad que es puesta por el Señor, todas las autoridades que están aquí en la tierra son puestas por Dios. Todas las autoridades que están aquí en la tierra son puestas por Dios. Y cuando tú hablas mal de una autoridad, no estás hablando mal de esa autoridad, sino estás hablando mal de quien puso esa autoridad. Estás criticando a quien lo puso. Estás hablando mal del quien puso esa autoridad. Si tú estás hablando mal de tu pastor, estás hablando mal del quien puso a ese pastor, no del pastor mismo. Si tú estás hablando mal de tu maestro, estás hablando mal de quien puso a ese maestro, no del maestro. Y así sucesivamente. Y la palabra de Dios es muy clara. Dice aquí, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros ¿qué somos? Porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo les he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venía la tarde, subieron cordonices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda de ronda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo a los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? ¿Por qué no sabían qué era? Entonces Moisés le dijo, este es el pan que Jehová os da de comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudieren comer, un gormer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis, cada uno cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otros menos. Y lo medían por gormen, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para otro día, y creó gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿No les suena familiar esto? Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y creó gusanos, y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Nos da una indicación nuestro jefe, y nosotros la hacemos como nosotros queremos. Y lo recogían cada mañana cada uno según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gormes para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es santo día de reposo consagrado a Jehová, lo habéis de comer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Esto es lo que pasó en el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. La murmuración, todo lo que ocasiona murmurar. Todo lo que ocasiona cuando somos nosotros murmuradores. Nos ponemos a hablar mal. No cuidamos nuestra boca. No cuidamos nuestra boca.
En el Salmo 50:20 nos dice así la bendita palabra de Dios: te sientas y hablas contra tu propio hermano, hijo de tu propia madre, calumnias. Te sientas y hablas contra tu propio hermano, hijo de tu propia madre, calumnias. Proverbio 25:23. El viento del norte ahuyenta las lluvias, y el rostro airado la lengua retractora. En otra versión dice: el viento del norte trae la lluvia, y la lengua murmuradora el semblante airado. Salmo 101:5. Destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Salmo 15:1-3. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos es vil, es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Primera de Pedro 2:1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación. Segunda de Corintios 12:20. Porque temo que quizás cuando yo venga halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no sois lo que deseáis, que quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias y desórdenes. Y en Santiago 4:11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano habla mal de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y Efesios 4:31. Sea quitada de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Hasta aquí la bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Gracias por este estudio que nos da esta tarde. Gracias, Señor, porque nos ha permitido aprender más y más que no debemos hablar contra nuestro prójimo, y mucho menos, Señor, hablar mal contra a una autoridad puesta por usted. Que no debemos murmurar, Señor, que no debemos hablar tras de ellos, que no debemos, Señor, cometer ningún pecado de estos, bendito Padre. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, por esta revelación. Gracias, Señor. Síganos hablando por medio de estos estudios. Síganos cambiando, Señor. Siga transformando corazones. Siga transformando vidas, Señor. Y siga ayudando a mis hermanos que día con día, Padre, se esfuercen cada día más, bendito Padre, por llevar su bendita palabra y hacer su bendita voluntad, Señor, y que estos estudios sigan adelante con más y con más fuerza, Señor, y que podamos hablar su palabra con renuento y con poder, bendito Padre, y que podamos estar firmes en nuestras convicciones, bendito Dios, y que podamos ser, Señor, verdaderos siervos tuyos, Señor, no retractores, Señor, no maledicientes, no envidiosos, no iracundos, Señor, no envidiosos, no iracundos, Señor, que podamos hablar su palabra con renuento y con poder, Señor, y que podamos ser edificados día con día en su bendita palabra, Señor, y que podamos no tan solo ser oidores, sino hacedores de tu palabra, bendito Padre, siempre renovando nuestro espíritu, Señor, siempre renovándonos, Señor, siempre dejando atrás al viejo hombre, Señor, y siguiendo al nuevo hombre que, Señor, que esa nueva naturaleza que usted ha plantado en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.